Saludos y bienvenidos a Forja España, su espacio semanal donde avivamos las brasas de la historia explorando las raíces y, bueno, el temple que nos definen. Hola a todos. Hoy, dentro de nuestra sección Vidas que Inspiran, nos adentramos en la existencia de una figura, colosal. Un hombre cuya sombra se proyecta sobre dos continentes. Francisco Pizarro. Así es. Y para guiarnos en esta exploración, vamos a tomar como referencia principal la obra de José Antonio del Busto d'Uturburu, un gran conocedor de Pizarro. Perfecto. Hablamos de un personaje nacido allá en la Extremadura profunda del siglo XV, de cuna humilde, cuya vida fue un torbellino de ambición casi sobrehumana, una tenacidad a prueba de todo y, bueno, hay que decirlo, una enorme controversia que llega hasta nuestros días. Vamos a seguir sus pasos, entonces, en orden cronológico. Desde esos inicios envueltos en incertidumbre, casi en el anonimato, hasta la cima del poder como conquistador de un imperio. Queremos entender qué forjó ese carácter indomable y qué circunstancias marcaron su extraordinario y a menudo brutal destino. Exacto. La pregunta flota en el aire, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que empezó, según cuentan algunas crónicas, cuidando cerdos, analfabeto, sin linaje reconocido, terminara cambiando la historia de Sudamérica para siempre? Acompáñenos a desentrañar esta figura tan compleja como inspiradora. Empecemos por el principio, por Trujillo, Extremadura. Pizarro nace allí, probablemente alrededor de 1477. Hay que imaginar Trujillo en esa época. Una villa de fuerte impronta militar. Ah, claro. No es casualidad, fíjate que sus iglesias estuvieran dedicadas a santos guerreros como Santiago o San Martín. El ambiente era ese. Entiendo. Y su origen, complicado desde el inicio, ¿verdad? Muy complicado. Humilde y además ilegítimo. Hijo de un hidalgo que es un miembro de la baja nobleza, el capitán Gonzalo Pizarro, y una mujer del pueblo, Francisca González. O sea que por ley era hidalgo. Exacto. Por el padre heredaba la hidalguía. Pero su crianza, su día a día, fue entre labradores, los llamados cristianos viejos. Ajá, gente sin mezcla de sangre judía o musulmana, que era, bueno, algo muy importante en la España de la época. Fundamental. Y además, sin acceso a la educación formal, creció analfabeto. Se dice que su escuela fue la calle. La calle. Parece que su abuelo paterno sí lo reconoció, pero como en secreto. Ya desde el principio se ven esos contrastes tan marcados en su vida. Totalmente. Y aquí entra la famosa leyenda, ¿no? Difundida por cronistas como López de Gómara, de que fue porquerizo, cuidador de cerdos. La leyenda del porquerizo. Siempre sale. Siempre. A ver, no podemos afirmarlo con rotundidad. Quizás fuera una forma de menospreciarlo por parte de sus enemigos, ¿no? Pero tampoco es descartable del todo en un joven de su condición. Claro, podría ser. Si fuera cierto, haría todavía más increíble su posterior ascenso. Hay hasta una anécdota, seguro que inventada, de que perdió unos cerdos y huyó a Sevilla. Leyenda o no, lo cierto es que dejó Trujillo. Buscaba fortuna. Y esa búsqueda lo llevó primero a un escenario, bueno, inesperado. Italia. Sí, a las guerras de Italia. Luchó allí a las órdenes del famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. El gran capitán. Una figura clave. Importantísima. Y según Del Busto, Pizarro lo admiró profundamente. Hasta el punto, fíjate qué curioso, de imitar detalles como su forma de vestir, sombrero y zapatos blancos ya en su vejez. ¡Qué detalle! Un extremeño buscando su camino en Italia. Y de Italia, el siguiente paso casi obligado para un hombre de acción en esa época, era América, las Indias. El Nuevo Mundo. Exacto. No hay certeza absoluta de cuándo cruzó el Atlántico, quizás con la flota de Nicolás de Obando en 1502, o con la de Alonso de Ojeda en 1509. Da igual casi cuándo, lo importante es que llegó. Lo que sí sabemos es que sus primeras experiencias americanas fueron brutales. Con Ojeda en la zona de Urabá, lo que hoy es Colombia, se topó con la hostilidad indígena, flechas envenenadas, hambre, enfermedades. Uf, durísimo. Del Busto narra penalidades extremas, Hasta cómo un pez enorme les dañó un barco. Eran tiempos de supervivencia pura y dura. Y es en medio de esa dureza donde su camino se cruza con el de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Precisamente. Es allí donde, a través de un indígena llamado Panquiaco,
Pizarro oye por primera vez esas historias sobre un mar del sur y un reino fabulosamente rico. El Perú, la semilla. Ahí empieza a sembrarse el germen de la idea, sí. Luego, ya establecido en Panamá, bajo el gobierno de Pedrarias Dávila, Pizarro participa en más expediciones, como a las Islas de las Perlas. Va ganando experiencia y reputación. Va ganando fama de hombre de confianza, de buen capitán, pero también le toca cumplir una orden. Bueno, bastante ingrata. Arrestar a Balboa, su antiguo compañero. Vaya momento. ¿Y cómo? Pues Pizarro, con su mentalidad militar, cumple la orden sin dudar. Una muestra de su carácter disciplinado, aunque seguro que fue difícil a nivel personal. Me imagino. A pesar de todo, logra cierta estabilidad en Panamá, ¿no? Sí, consigue tierras, ganado y las famosas encomiendas, un sistema fundamental en la colonización temprana. Pero esa relativa comodidad, pues no aquietaba su espíritu. Había algo más grande que lo llamaba. La ambición. Y ahí es donde se une a otros dos hombres con sueños parecidos. La famosa sociedad. Correcto. Forma una sociedad con Diego de Almagro, otro soldado de origen humilde y también analfabeto, un hombre de acción como él. Ajá. ¿Otro perfil similar? Exacto. Y con Hernando de Luque, un clérigo que aportó el capital inicial. El objetivo, organizar una expedición para encontrar y conquistar ese legendario reino del sur, el Perú. Y el primer intento, en 1524, un desastre, ¿no? Un fracaso estrepitoso, sí. Se encontraron con resistencia feroz, más hambre, enfermedades. El propio Pizarro resultó herido varias veces. Tuvieron que volver con las manos casi vacías. Pero ahí ya se ve su carácter. Exacto. Incluso en ese desastre, Pizarro mostró madera del líder, compartiendo lo poco que tenían y cuidando a sus hombres. ¿No se rindió? Lejos de rendirse, que parece no estaba en su vocabulario, organiza una segunda expedición en 1526. Mejor preparada, sí. Pero, los sufrimientos fueron quizá peores. Meses de hambre atroz, escorbuto, ataques. Terrible. Y llegan a un punto límite en la Isla del Gallo. La situación era desesperada. Los hombres estaban al borde del motín, querían volver. Almagro regresa a Panamá a buscar refuerzos, dejando a Pizarro con un grupo reducido. Pero las noticias llegan a Panamá. Sí, las noticias de las penalidades llegan al gobernador Pedro de los Ríos, y este, alarmado por una carta que llamaba a Pizarro carnicero por llevar a sus hombres a tal extrema, decide poner fin a la aventura. Carnicero. Qué fuerte. Envía a un barco al mando de Juan Tafur con la orden tajante: recoger a todos y regresar. Cuando Tafur llega a la Isla del Gallo, se encuentra con un Pizarro ya mayor, rondaba los 50, y un puñado de hombres famélicos casi espectros. La orden es clara. Se acabó. Y entonces ocurre, uno de los momentos más legendarios de la conquista, el gesto de Pizarro. Increíble. Pizarro, viendo quizá su última oportunidad de escaparse, se planta ante sus hombres, desenvaina su espada, traza una línea en la arena, y según la tradición, dice algo así como: por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos. Escoge el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. ¡Qué momento! ¡Qué determinación! Un gesto de una audacia tremenda. Solo 13 hombres, desafiando la orden del gobernador, cruzaron la línea para seguir a Pizarro hacia lo desconocido. Los 13 de la fama. Esos son una lealtad forjada en el sufrimiento extremo. Esperaron meses en otra isla, la Gorgona, en condiciones penosísimas, aferrándose a la fe, rezando, esperando un milagro. ¿Y el milagro, o al menos la ayuda, llegó? Sí, un pequeño barco enviado por Almagro, pilotado por Bartolomé Ruiz. Aunque técnicamente debían regresar, Pizarro usó ese barco para seguir explorando hacia el sur. ¡Qué astuto! Y esa decisión lo cambió todo, porque llegaron a Tumbes. Tumbes. El primer contacto real con el imperio inca. El primer contacto directo con la civilización inca. Lo que vieron los dejó atónitos. Una ciudad organizada, gente vestida con tejidos finos, objetos de oro y plata. Era la prueba que necesitaban. Y ahí ocurre lo de Pedro de Candía, ¿no? Exacto. El famoso episodio de Pedro de Candía, uno de los 13, desembarca y asombra a los locales con su arcabuz, llamándolo Hijo del Trueno. Candía observa la ciudad, hace un dibujo, intercambian regalos y, muy importante, se llevan a 2 jóvenes indígenas que serían intérpretes clave, Felipillo y Martinillo.
Felipillo, un hombre que volverá a aparecer. Sin duda. Con esas pruebas tangibles, oro, tejidos, los intérpretes, Pizarro regresa a Panamá en 1528. Consigue apoyo popular, pero las autoridades siguen desconfiando. Así que toma otra decisión audaz. Viajar a España. Presentar su caso directamente al emperador Carlos V. Un viaje crucial. Fundamental. En 1529 se presenta en la corte de Toledo. Imagínate la escena. Lleva llamas, piezas de oro, a los intérpretes el mapa de Candía. Causa sensación. Claro, era algo nunca visto. Se reencuentra con familiares como su hermano Hernando Pizarro e incluso coincide con Hernán Cortés, que ya era una celebridad por la conquista de México. Y consigue lo que buscaba. El apoyo real. Exacto. La corona firma la Capitulación de Toledo en 1529. Esto era básicamente el contrato oficial. Le otorgaba a Pizarro el permiso para la conquista, nombrándolo gobernador y capital general de las nuevas tierras, Nueva Castilla. Y sus hermanos se unen. Sí, sus hermanos Hernando, Juan y Gonzalo se suman a la empresa. Este reparto de honores, sin embargo, generó roces con Almagro. Ah, claro. Almagro sintió que no lo reconocían igual. Exacto, sintió que sus méritos no eran igualmente reconocidos. Ahí se siembra una semilla de conflicto futuro. Con el respaldo imperial y refuerzos, Pizarro zarpa de Panamá en enero de 1531. La tercera expedición. La definitiva. La definitiva. Lleva unos 180 hombres y 37 caballos. Parece una fuerza minúscula para enfrentarse a un imperio. Poquísimos. Pero llegan en un momento increíblemente propicio, casi providencial para ellos. Justamente. El imperio inca, el Tahuantinsuyo, acababa de sufrir una devastadora guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Se disputaban el trono. Exacto, tras la muerte de su padre, el emperador Huayna Cápac. Y este último, y gran parte de la nobleza, habían muerto años antes, posiblemente de viruela. La viruela, una aliada inesperada y terrible para los españoles. Una enfermedad europea que llegó antes que ellos y causó estragos. Sí, Atahualpa había ganado la guerra y ejecutado a Huáscar justo cuando Pizarro desembarcaba en 1532. O sea, el imperio estaba dividido, debilitado. Dividido, resentido y debilitado. Muchos partidarios del derrotado Huáscar vieron a los españoles no como invasores, sino, como posibles aliados contra Atahualpa. Y Pizarro supo verlo. Con gran astucia política, supo explotar esa división. Avanza hacia el interior, funda la primera ciudad española en Perú, San Miguel de Tangarará, y se dirige a Cajamarca, donde sabe que se encuentra Atahualpa. Cajamarca, el escenario del encuentro decisivo. Atahualpa, rodeado de un ejército de, se dice que decenas de miles, subestimó completamente a ese pequeño grupo de extranjeros barbudos. Un error fatal. Les permitió avanzar y entrar en Cajamarca, que había sido desalojada, pensando quizás en atraerlos a una trampa. Pero Pizarro tenía su propio plan. Pizarro, consciente del peligro, preparó su propio golpe audaz. Invitó a Atahualpa a reunirse con él en la plaza principal. Hubo un encuentro previo tenso, donde Hernando Pizarro y Hernando de Soto visitaron al Inca. Soto hizo una demostración a caballo para intimidarlo. ¿Y funcionó? Atahualpa se mostró impasible. El día clave, 16 de noviembre de 1532. De ese día, Atahualpa entra en la plaza de Cajamarca con una gran comitiva, pero sus guerreros, confiados, llevaban armas ligeras u ocultas. Esperaban encontrar a los españoles, atemorizados. Y la sorpresa fue para ellos. Totalmente. Pizarro había ocultado a sus hombres en los edificios alrededor de la plaza. El único que salió al encuentro fue el fraile Vicente de Valverde, con el intérprete Felipillo. El momento del requerimiento. Valverde le presentó a Atahualpa una Biblia o un breviario, instándolo a aceptar la fe cristiana y la autoridad del rey de España. El diálogo fue confuso o tenso. Atahualpa, al no entender el objeto o sentirse ofendido, lo arrojó al suelo. ¿Y esa fue la señal? Esa fue la señal convenida. Sonó un disparo y al grito de Santiago, la caballería y la infantería española cargaron sobre la multitud sorprendida. Fue una masacre. Brutal. La superioridad tecnológica, acero, caballos, arcabuces y la sorpresa causaron pánico.
Los nobles incas fueron diezmados. Se habla de miles de muertos en muy poco tiempo. ¿Y Atahualpa? En medio del caos, el propio Pizarro se abrió paso y capturó a Atahualpa. Lo protegió incluso de sus propios hombres para tomarlo vivo. Un golpe de mano. Increíble. Audaz y brutal. Inaudito. En cuestión de horas, el emperador del vasto Tahuantinsuyo era prisionero de un puñado de extranjeros. Atahualpa, para salvar su vida, hizo una oferta increíble: llenar la habitación donde estaba preso, una vez de oro y 2 veces de plata, hasta la altura que alcanzara su mano. El famoso rescate de Atahualpa. Comenzaron a llegar caravanas de todo el imperio cargadas de tesoros inimaginables. El rescate se fue acumulando durante meses. Una fortuna. Una vez reunido, el fabuloso botín fue fundido y repartido entre los conquistadores, después de separar el quinto real, la parte para la corona. Pizarro había prometido liberar a Atahualpa, pero la situación era compleja. Había desconfianza. Mucha. Surgieron rumores, quizás interesados y avivados por Felipillo y los partidarios de Almagro, de que Atahualpa seguía dando órdenes en secreto, que había mandado matar a su hermano Huáscar, lo cual parece que sí fue cierto, y que preparaba una rebelión. Así que, a pesar de la promesa, A pesar de la oposición de algunos capitanes como Hernando de Soto, que estaba ausente, se le hizo un juicio sumario. y lo condenaron. Lo condenaron a morir en la hoguera, pero aceptó bautizarse para que le conmutaran la pena por el garrote, una forma de estrangulamiento. Fue ejecutado en julio de 1533. Un acto que sigue generando debate hoy en día, uno de los puntos más oscuros. Sin duda, tras eliminar a Atahualpa, Pizarro necesitaba una figura inca, ¿no?, para mantener una apariencia de continuidad. Claro, un títere. Se alió con la facción de Huáscar y nombró emperador títere a un hermano de este, Manco Inca. Con su colaboración, emprendió la marcha hacia el corazón del imperio, la ciudad sagrada del Cusco. Cusco, la capital inca. Entraron en Cusco en noviembre de 1533. La magnificencia de la ciudad, esas construcciones de piedra perfectamente encajadas, dejó asombrados a los españoles. Imagino. Aunque hubo saqueos, claro. Sí, hubo saqueos, pero Pizarro intentó poner orden y fundó formalmente la ciudad española del Cusco en marzo de 1534. Pero Cusco estaba en la sierra. Pizarro pensó en la costa, ¿verdad? Exacto. Entendió que Cusco no era el lugar ideal para gobernar. Necesitaba una capital cerca de la costa, para la comunicación con Panamá y España. Por eso en enero de 1535 funda Lima. La ciudad de los reyes. La llamó Ciudad de los Reyes, cerca del Pacífico. Poco después, también funda Trujillo, en la costa norte, en honor a su ciudad natal. Lima se convertiría en el centro del poder español en Sudamérica. Pero la consolidación del poder trajo, nuevos conflictos. Internos esta vez. Sí, la vieja rivalidad con Almagro resurgió con fuerza. La disputa era por quién tenía jurisdicción sobre la rica ciudad del Cusco. Siempre Cusco. Siempre Cusco. Almagro, sintiéndose engañado en el reparto, partió en 1536 una expedición hacia el sur, a lo que hoy es Chile. Buscaba sus propias riquezas. Fue una empresa durísima y decepcionante. Y mientras Almagro no estaba, Mientras Almagro estaba ausente, Manco Inca, el emperador títere, harto de los abusos españoles, organizó una gran rebelión indígena en 1536. la rebelión de Manco Inca. Puso sitio a Cusco, donde resistían los hermanos Pizarro, e incluso atacó la recién fundada Lima. Fue un momento crítico para los españoles. Estuvieron a punto de perderlo todo. Y justo entonces vuelve Almagro de Chile. Exacto. Regresó de su fracasada expedición. Rompió el cerco indígena sobre Cusco, pero, en lugar de ayudar a los Pizarro, aprovechó la situación para tomar la ciudad para sí mismo. Increíble. Apresó a Hernando y Gonzalo Pizarro. La guerra entre los antiguos socios era ya inevitable. Una guerra civil entre conquistadores. Qué triste final para la sociedad. El choque final se produjo en la Batalla de las Salinas, cerca de Cusco, en abril de 1538. Las tropas leales a Pizarro, comandadas por su hermano Hernando, derrotaron a las de Almagro. Y Almagro fue capturado. ¿Qué hizo Pizarro? Almagro fue capturado. Y a pesar de los años de sociedad, Hernando Pizarro, quizás con el beneplácito tácito de Francisco, ordenó su ejecución en julio de 1538.
Francisco Pizarro no intervino. Francisco Pizarro, que estaba en Lima, no hizo nada para salvar a su antiguo compañero. Quizás pensó que así zanjaría las disputas. Pero la sangre derramada, bueno, solo engendró más odio. La venganza. Exacto. En los años siguientes, Pizarro se dedicó a gobernar desde Lima. Consolidó el dominio español, promovió la fundación de nuevas ciudades como Huamanga, Ayacucho, Arequipa, Huánuco. ¿Y sus hermanos? Envió a su hermano Hernando a España con el tesoro real, pero allí fue encarcelado por la ejecución de Almagro y pasó muchísimos años en prisión. Su otro hermano, Gonzalo, se lanzó a la famosa y terrible exploración del Amazonas. Pero en Lima el rencor seguía vivo. Muy vivo. Los partidarios de Almagro, conocidos como los de Chile por haber ido a esa expedición, vivían en la pobreza y la marginación. Se sentían humillados, despojados. Los de Chile. Se cuenta que eran tan pobres que compartían una única capa entre varios. Esa es la imagen que ha quedado, sí. El resentimiento y el deseo de venganza crecían día a día. La conspiración tomó forma bajo el liderazgo de Juan de Rada, un hombre de confianza del difunto Almagro. ¿Y Pizarro no se dio cuenta? Recibió varias advertencias sobre un posible atentado, pero las desestimó. Quizás por un exceso de confianza propio de su edad y posición, o por subestimar la desesperación de sus enemigos. Un error de cálculo, de nuevo. El golpe final llegó el domingo 26 de junio de 1541, mientras Pizarro almorzaba tranquilamente en su casa de gobierno en Lima. El palacio. Un grupo de almagristas armados irrumpió al grito de «¡Viva el rey, muera el tirano!». Pizarro, aunque ya era un hombre mayor, cerca de los 64 años, no había perdido su espíritu guerrero. Luchó hasta el final. Luchó con fiereza. Se defendió con su espada junto a su leal medio hermano Martín de Alcántara y unos pocos sirvientes. Pero los asaltantes eran demasiados y estaban decididos. ¿Lo superaron? Fue superado y cayó herido de muerte por múltiples estocadas. Las crónicas cuentan que en su último aliento trazó una cruz en el suelo con su propia sangre y musitó el nombre de Jesús. ¡Qué final! Tan violento. Lo velaron casi en secreto y lo enterraron apresuradamente esa misma noche en un patio de la iglesia, que hoy es la Catedral de Lima, por temor a que su cadáver fuera profanado. Un final sombrío, sí. Es el cierre de un arco vital realmente, asombroso. De la oscuridad de Trujillo, del posible porquerizo, a la conquista de un imperio y la fundación de naciones. Una trayectoria definida por una voluntad de hierro capaz de sobreponerse a fracasos que hubieran detenido a cualquiera. Sin duda. Una determinación férrea. Pero su legado es tremendamente complejo y nos interpela directamente, ¿no? Totalmente. Vemos al líder indiscutible, al hombre de una valentía y perseverancia casi inhumanas, al estratega capaz de golpes de audacia increíbles. Era, según quienes lo conocieron, un hombre de pocas palabras, taciturno, pero con una autoridad natural que imponía respeto, especialmente en los momentos más difíciles. E incluso mostró cierta preocupación por organizar la nueva sociedad, ¿no? Dictó ordenanzas buscando, al menos en teoría, un trato justo a los indígenas. Sí, aunque la realidad de la conquista fuera a menudo brutal, hay que mencionarlo. Pero inseparable de esa figura está la sombra, la ambición desmedida, la crueldad inherente a la guerra de conquista, la traición a socios como Almagro, la ejecución de Atahualpa. Exacto. El fin, por grandioso que parezca, justifica siempre los medios. ¿Qué lecciones, si alguna, podemos extraer de su ascenso y caída para entender las fuerzas que mueven al ser humano en su búsqueda de riqueza, reconocimiento y poder, tanto en el siglo XVI como hoy en día? Preguntas que, efectivamente, siguen resonando con fuerza a través de los siglos. Son preguntas universales al final. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta inmersión profunda dentro de vidas que inspiran. Esto ha sido todo por hoy en Forhispania. Les esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.